¿Qué tal? Buen día. A continuación, vamos a echarle un vistazo a lo que son los condicionales en inglés. En particular, específicamente en esta lección, vamos a ver el segundo y el tercer condicional. Entonces, antes de ver los diferentes condicionales, hay que ver y entender qué son los condicionales. Entonces, los condicionales en inglés son estructuras gramaticales que se usan para hablar hipotéticamente o hacer suposiciones acerca de lo que podría ocurrir en el presente, lo que podría haber ocurrido en el pasado o lo que desearíamos que ocurriera en el futuro. Se llaman condicionales porque indican que para que ocurra una situación o un evento, esta depende de que otra situación o evento ocurra antes. Es decir, hay una condición. Ahora bien, en el caso específico del segundo condicional, este se utiliza para expresar situaciones hipotéticas, irreales o muy poco probables de suceder, ya sea en presente o en el futuro. Por ejemplo, if I won the lottery, I would buy a sports car. If I won the lottery, I would buy a sports car. Si ganara la lotería, compraría un auto deportivo. En este ejemplo, ganar la lotería es la condición que se tendría que cumplir para poder comprar el auto deportivo. Aquí tenemos una situación que, si bien es posible, en términos reales es muy poco probable que suceda. Por eso requiere de una condición que es muy difícil de alcanzar. Si ganara la lotería, entonces compraría un auto deportivo. Entonces, ¿cuál viene siendo la estructura del segundo condicional? Bueno, los enunciados condicionales están conformados por dos oraciones o cláusulas que juntas entonces forman la idea completa. La oración que expresa la condición comienza con la palabra if, en español sería si, y se le conoce como proposición if, pero más normalmente le llamamos la condición. Esta palabra if es la que introduce la condición hipotética o imaginaria en la que se va a basar nuestra suposición. Esta es la condición. Además, el verbo de la proposición if debe estar conjugado en pasado simple. Vamos a ver cómo queda la estructura del segundo condicional. Primero, comenzando con la condición. Entonces, lo primero es el sí condicional, if. Después un sujeto, en este caso if I, si yo. Y luego el verbo principal de la condición, conjugado en pasado simple. En este caso es el verbo win, ganar, conjugado en pasado simple, won. Y finalmente la información complementaria, que en este caso es the lottery, la lotería. Entonces, ¿cómo queda la condición? If I won the lottery. Si yo ganara la lotería. Ahora dice ahí, ojo, nótese que en la traducción el verbo ganara no se encuentra conjugado en pasado, ya que en español nosotros no utilizamos el tiempo pasado para expresar el verbo de la condición. Ahora, cuando la condición contiene el verbo be, que significa ser o estar, se usa su conjugación en pasado simple were para todos los pronombres personales. Por ejemplo, if I were rich, I would buy a sports car. If I were rich, I would buy a sports car. Si yo fuera rico, compraría un auto deportivo. Por otra parte, la oración que expresa lo que el sujeto haría si se cumpliera la condición se conoce como resultado o proposición principal.
Esta se forma con el sujeto más el verbo modal would más el verbo principal de la oración en infinitivo. Aquí ya no está conjugado en pasado simple. Más la información complementaria como puede ser un objeto directo o indirecto o una expresión de tiempo, etc. Ahora, a diferencia de otros verbos auxiliares del inglés, el verbo auxiliar would por sí solo no tiene una traducción directa al español, sino que su traducción está en la función que cumple, la cual es indicarnos qué haríamos si se cumple la condición de la proposición if. Entonces, ahora aquí tenemos lo que es la cláusula o la oración que expresa el resultado. Y el resultado inicia por un sujeto, en este caso I, después el verbo auxiliar would, más el verbo principal en infinitivo. Aquí ya no está conjugado. En este caso es buy, el verbo comprar. Y luego la información complementaria, que en este caso es un objeto. Entonces en español quedaría el resultado: yo compraría un auto deportivo. Ese es el resultado si se cumpliera la condición. Ahora, vale la pena señalar que el verbo auxiliar would frecuentemente se contrae con el sujeto del enunciado para hacerlo más breve. O se hace el sujeto I más el auxiliar would, y ahí está la contracción en la tercera columna, I'd. You would, you'd, he would, he'd, she would, she'd, it would, it, we would, we'd, y they would, they'd. ¿De acuerdo? Nada más para que tengan como referencia la contracción. Además del verbo auxiliar would, también es posible utilizar los verbos auxiliares could, que en español sería podría, para expresar habilidad o capacidad. Y también might, puede que o quizá, para expresar posibilidad cuando no hay certeza, cuando no estamos seguros. Por ejemplo, el primero de ellos con could. If I saved money, I could buy a car. If I saved money, I could buy a car. Si ahorrara dinero, podría comprar un carro. Entonces, la primera parte de este enunciado es la condición. If I saved money, si ahorrara dinero. Y la segunda es el resultado hipotético. I could buy a car. Podría comprar un carro. El segundo ejemplo es con might. If I had a gym at home, I might work out more often. If I had a gym at home, I might work out more often. Si tuviera un gimnasio en casa, quizá me ejercitaría más seguido. Entonces, lo primero es la condición. Si tuviera un gimnasio en casa, entonces, ¿cuál podría tal vez ser el resultado? Quizá me ejercitaría más seguido. Ahora, en el primer ejemplo, usamos el auxiliar could en la proposición principal, en el resultado, para expresar que de cumplirse la condición, el sujeto tendría la capacidad de comprar un carro, mientras que en el segundo enunciado ejemplo, el verbo auxiliar might nos indica que existe la posibilidad de que el sujeto se ejercitara más, aunque no expresa ninguna certeza, es decir, no está seguro. Luego tenemos una nota, dice, ojo, cuando hablamos en condicionales, el orden de la proposición if y la proposición principal no importa, es decir, podemos expresar la condición primero y el resultado después, o viceversa. Por ejemplo, if I saved money, I could buy a car. Si ahorrara dinero, podría comprar un carro.
primero la condición y después el resultado. O I could buy a car if I saved money. Podría comprar un carro si ahorrara dinero. Primero el resultado hipotético y después la condición que se tendría que cumplir. La única observación que tenemos que tener en cuenta es que cuando iniciamos con la condición, esta debe ir seguida de una coma que la distingue del resultado, tal como se puede observar en el primer ejemplo. Ahora, el tercer condicional, al igual que el segundo condicional, también habla acerca de situaciones irreales o supuestos, pero en lugar de ser situaciones hipotéticas a futuro, el tercer condicional se refiere a situaciones hipotéticas en el pasado. El tercer condicional no se refiere a algo que realmente ocurrió, sino a lo que podría haber ocurrido si se hubiese dado una condición y al resultado o las consecuencias que ésta pudo haber tenido. Por lo general, el tercer condicional expresa cierto arrepentimiento o describe una oportunidad perdida. Por ejemplo, if I had studied more, I would have passed the math exam. Si hubiera estudiado más, habría pasado el examen de matemáticas. Ahora, en el ejemplo, se entiende que el sujeto habla acerca de cómo pudieron haber resultado las cosas. Habría pasado el examen si se hubiera cumplido la condición, haber estudiado más. Sin embargo, tanto la condición como el resultado son irreales, pues ninguna de las dos ocurrió. Esto es lo característico y lo singular acerca del tercer condicional. Describe situaciones que hubieran sucedido si se hubiera dado algún evento o situación, pero no ocurrieron ni la condición ni el resultado. Entonces, la estructura del tercer condicional nos dice que la proposición if para el tercer condicional se construye primero con if, por supuesto, el sí condicional, más el sujeto, más el pasado perfecto. Ahora, esta última estructura, el pasado perfecto, la acabamos de ver en la lección anterior y se compone por el verbo auxiliar have, conjugado en pasado simple, o sea, se had, y un verbo conjugado en pasado participio. Así se compone el pasado perfecto. Ahora, por otra parte, la proposición principal o el resultado se construye con el sujeto más el verbo modal would y el verbo auxiliar have más un verbo principal que va a estar conjugado en pasado participio y finalmente la información complementaria como puede ser un objeto o una expresión de tiempo, etc. Juntos, would y have forman lo que al español se traduce como habría. Eso es would have. Dependiendo del sujeto, would have se puede traducir al español como habría, habrías, habríamos y habrían. Por ejemplo, habría pasado, habrías comido, habríamos hablado, habrían dormido. Sin embargo, en inglés, would have permanece igual para todos los pronombres personales. I would have, you would have, we would have, etcétera, etcétera. Bien, entonces ahora sí vamos a ver cómo se estructura el tercer condicional. Primero en forma afirmativa, después en forma negativa y finalmente interrogativa. Entonces, el tercer condicional afirmativo, aquí lo tenemos completo con la condición y el resultado. Primero, la condición se compone por el sí condicional if más el sujeto, en este caso I, y después el pasado perfecto, es decir, el auxiliar had y un verbo, en este caso el verbo study, conjugado en pasado participio. If I had studied, si yo hubiera estudiado. Después,
La proposición principal o el resultado se compone por un sujeto, I, yo. Después el modal would y el auxiliar have, I would have. Después el verbo principal del resultado conjugado en pasado participio, en este caso es el verbo pass, conjugado en participio es past, con terminación ed. Y finalmente la información complementaria, que en este caso es un objeto directo. The exam, el examen. ¿Cómo queda nuestro enunciado condicional completo en inglés primero y después en español? If I had studied, I would have passed the exam. Si hubiera estudiado, habría pasado el examen. Este ejemplo es una versión más breve del ejemplo descrito anteriormente y expresa dos situaciones que no ocurrieron en el pasado, pero pudieron haber ocurrido. Se entiende que el sujeto no estudió y por lo tanto no pasó el examen. Por otra parte, el tercer condicional negativo se forma agregando el adverbio de negación not, ya sea al auxiliar had en la condición, o se hace had not o hadn't, o al auxiliar would en el resultado, es decir, would not o wouldn't. En el ejemplo que vamos a ver a continuación, las dos proposiciones están en negativo, pero no siempre es así y va a depender de lo que quiera expresarse en cada situación. Entonces, tercer condicional negativo. La condición comienza como siempre por el sí condicional if. Después un sujeto, I, yo, y después el pasado perfecto, pero ahora negativo. If I hadn't eaten so much, si no hubiera comido tanto. Entonces, ahí en la estructura del pasado perfecto negativo tenemos el auxiliar had en forma negativa, hadn't, y después el verbo eat en pasado participio, eaten. If I hadn't eaten so much, si no hubiera comido tanto. Ahora sí, ¿cómo queda el resultado? Primero un sujeto, I, yo. Después el verbo modal auxiliar would en forma negativa, wouldn't. Posteriormente el verbo auxiliar have. Y después el verbo principal del resultado en pasado participio, en este caso es been, estado. Y finalmente la información complementaria, sick all day, enfermo todo el día. Entonces, ¿cómo queda nuestro enunciado condicional negativo completo? If I hadn't eaten so much, I wouldn't have been sick all day. Si yo no hubiera comido tanto, no habría estado enfermo todo el día. Por otra parte, en el tercer condicional interrogativo, preguntamos cómo habría sido el resultado con base en una condición hipotética o imaginaria que no ocurrió, pero que se pudo haber dado. El orden de la condición y el resultado se invierten, es decir, se cambian de lugar, y la pregunta comienza con el verbo auxiliar would. Ejemplo, tenemos ahí primero nuestro resultado. Verbo modal auxiliar would. Después sujeto, you. Después el verbo auxiliar have, seguido del verbo principal del resultado conjugado en pasado participio, gotten married. Entonces, ¿cómo queda nuestro resultado? Would you have gotten married? ¿Te habrías casado? Ahora, ¿cuál es la condición? Primero nuestro sí condicional, if. Después un sujeto, you, tú. Seguido de la estructura del pasado perfecto, es decir, auxiliar had y el verbo principal de la condición en pasado participio. En este caso es el verbo know. En pasado participio, known. Y finalmente la información complementaria. How difficult it is. La condición quedaría, si hubieras sabido lo difícil que es. If you had known how difficult it is.
De tal manera que nuestro enunciado condicional o nuestra pregunta condicional diría, Would you have gotten married if you had known how difficult it is? ¿Te habrías casado si hubieras sabido lo difícil que es? Ahora, dice ahí, ojo, recuerda que en el inglés solo existe signo de interrogación de cierre y por lo tanto es muy importante no olvidarlo al momento de escribir cualquier pregunta. Porque si no tenemos el signo de interrogación de cierre, pues no tenemos referencia de que se trata de una pregunta. Y bueno, ya nada más para finalizar, al final del material que estoy utilizando, les comparto esta tabla con una lista de verbos irregulares comunes en inglés. Tenemos el verbo en infinitivo en la primera columna, seguido de su forma en pasado simple. Después, cómo se conjuga en pasado participio, que es lo que nos interesa para esta lección, hablando de condicionales. Y finalmente, pues la traducción al español para que sepan ustedes cuál es su significado. Entonces, pues espero que esta lección sea de su agrado, espero que les sea de utilidad, que les sirva. No me queda más que agradecerles su atención y su tiempo, desearles que tengan excelente día. Gracias.